Hola hermanos y hermanas, ¿cómo están? Estoy aquí saludándoles desde Iscuchaca y estoy trayéndoles la palabra de Dios desde Juan 6, 51 a 70, perdón, 52 a 71. Si pueden ir ahorita a Juan 6 en sus Biblias, voy a leerlo en un minuto, pero bueno, quiero repasar lo que estudiamos la semana pasada. O bueno, por las últimas 2 semanas hemos hablado de cómo Jesús es el pan de vida. Y en la última semana tocamos la idea de que somos traídos a Dios a través, o a Jesús a través de la obra del Padre en nuestras vidas. Y lo que vamos a leer hoy es cómo los judíos que estaban ahí juntos con Jesús y los discípulos, y también los discípulos, como por los dos grupos fue muy duro y difícil entender y comprender y aceptar lo que Jesús estaba enseñando en ese momento. Entonces voy a leer Juan 6, 51 a 71, 52 a 71, perdón, de la Nueva Biblia de las Américas. Ahora, empezando en 51, 52, sigo diciendo eso. Los judíos, por tanto, discutían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo, en verdad les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre pertenece en mí y yo en él. Como el Padre que me envió, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que los padres de ustedes comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Capernaum. Por estos muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron, dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Pero Jesús, consciente de que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, ¿esto les escandaliza? Pues si vieran el Hijo del Hombre ascender a donde estaba antes, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era él que lo iba a traicionar. También decía, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12 discípulos, ¿acaso también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús les respondió, ¿no los escogí yo a ustedes los 12? Y sin embargo, uno de ustedes es un diablo. Él se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque uno de los 12, lo iba a entregar. Aquí, hermanos, podemos ver dos grupos, los judíos y los discípulos, no solo los 12, pero también los otros seguidores de Cristo. Podemos ver esos dos grupos luchar con esta enseñanza de Jesús, de que Él es el pan verdadero y que de su carne y su sangre son
comida y bebida verdadera. A veces en la Biblia encontramos enseñanzas que son difíciles de entender y a veces aún difíciles aceptar. Sin embargo, especialmente en este caso, porque Jesús mismo está enseñando, y estas son sus mismas palabras, tenemos que sí o sí tener una postura de humildad cuando leemos e intentamos a comprender esto, porque esto viene directo de nuestro Señor Jesucristo. Y si no nos mantengamos con esta postura de humildad, es muy fácil actuar como los discípulos o como los judíos y apartarnos de las enseñanzas verdaderas del Señor. Entonces, para analizar, voy a iniciar analizando y enseñando un poco de la reacción de los judíos. Entonces, empezando en versículo 52 hasta 59, podemos ver esta interacción entre Cristo y los judíos. Entonces, es interesante, ¿no? Porque ellos empezaron en versículo 52 diciendo o quejaron, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús a ellos reacciona diciéndoles que si no comen mi carne, si no beben mi sangre, no tienen nada que ver con mí y nada que ver con la vida eterna. Jesús está hablando una vez más de un sustento espiritual. No está hablando de comida o bebida de este mundo. Está hablando de un sustento, una comida sobrenatural, subespiritual, y que nos va a sustentar. Es muy similar a lo que vimos en Juan 4 cuando estudiamos la interacción entre Jesús y la mujer samaritana, cuando él enseñaba de que solo Él da vida, solo Él es la fuente de agua viva. Y es muy parecido porque necesitamos comida, necesitamos bebida, necesitamos agua en este mundo para sostenernos, nuestros cuerpos físicos. Pero para nuestros seres espirituales necesitamos a solo Cristo para sostenernos. Y eso es lo que Jesús está una vez más enseñando a los judíos y a los discípulos que están alrededor de él, ahí en la sinagoga. Mira, de verdad, es algo un poco difícil de entender, porque Jesús está diciendo algo quizás un poco duro, aún quizás un poco chocante, aún quizás asco, porque estás diciendo tienes que beber mi sangre, tienes que comer mi carne. Pero tenemos que una vez más acercarnos a esta enseñanza con humildad, porque número uno es algo difícil de entender, es algo chocante, pero tenemos que recordar que Jesús está enseñando que es de lo que habla, su sangre, su carne, eso debe ser nuestro sustento espiritual. No está hablando que literalmente tenemos que beber su sangre. No está hablando que literalmente tenemos que comer su carne. Está hablando de que tenemos que compartir, tenemos que recibir sustento de Él y solo de Él para esperar vida eterna. Pero obvio, los judíos no quisieron recibir esta enseñanza. Ahora, si seguimos pensando en los versículos entre 53 hasta el fin, hasta 71, podemos ver la reacción de los discípulos. Ni solo los 12, más los otros discípulos, los otros seguidores de Cristo que estaban con los 12 y Jesús. Mira, cuando pensamos en los discípulos, podemos tal vez muy fácilmente pensar de nosotros hoy en día. Hoy en día, como en ese entonces, muchos discípulos
se dicen que son discípulos verdaderos hasta que escuchan algo, unas cosas que no les gustan. Y a veces aún, pues, eso puede pertenecer a nosotros, porque podemos a veces estar más como fanáticos, como he mencionado antes. A veces es muy fácil ser fanático de Cristo, fanático de sus enseñanzas, pero cuando nos enseña algo duro o difícil o puede ser muy chocante y a veces, a veces sin ser conscientes de eso lo podemos rechazar y buscar nuestra propia, entre comillas, verdad, cuando sus enseñanzas son la única verdad. Um, entonces, vamos perdón, a 61. Eso es después que los discípulos ya estaban murmurando entre ellos. Jesús les preguntó, porque él sabía lo que ellos de sus pensamientos, ¿no? Él dice a ellos, o les preguntó, ¿esto los escandaliza? Él sabía ya que ellos ya se habían ofendido por esta enseñanza. Y mira, ojo, es muy importante ver lo que Jesús hace y lo que no hace. Jesús no pidió disculpas. Él había compartido la verdad con ellos. Él sigue preguntándoles, pues que si vieran el Hijo del Hombre ascender a donde estaban antes. Porque mira, ellos obviamente querían ver, quisieron ver la gloria de Dios y su ascensión. Pero Cristo está diciendo, sigue así preguntándoles, pues si no aceptan esta enseñanza de que tienen que comer mi carne y beber mi sangre, que no iba a ser posible participar o ver su gloria, de ver la gloria de su ascensión y participar en la resurrección de nuestros cuerpos y estar con Él en el cielo. Mira, podemos ver que como Jesús sigue, Él dice, el Espíritu que es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son verdad. Vamos a profundizarnos un poco en esto. Vamos a Romanos 7, 18 a 19. Especialmente viendo la parte de cuando Jesús dice la carne para nada aprovecha. Dice, porque yo sé, es Romanos 7, 18 a 19. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Esto es apóstol Pablo hablando. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Podemos ver, en otras palabras, como Pablo estaba enseñando a los romanos, que la carne para nada aprovecha. No hay nada bueno de la carne. Podemos también ver la parte vamos a profundizarnos también en la parte de donde que Jesús dice, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son verdad. No, perdón, son espíritu y son vida. Vamos a Juan 3, 5 a 6. Juan 3, 5 a 6. Jesús dice, eso es cuando está hablando y respondiendo a Nicodemo, el fariseo. En verdad te digo que el que no nace de nuevo y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Jesús una vez más está diciendo que cuando hable de beber Él, como beber su sangre, cuando está hablando de comer su carne, cuando está hablando que Él es el pan de vida, la fuente de agua viva, está hablando de que eso es algo espiritual. Como dice aquí en versículo en Juan 3:6, eso es Jesús hablando, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Jesús cuando usa esos ejemplos para hablar de sí mismo, está diciendo, eso es algo más allá que el mundo, eso es algo espiritual, es algo muy profundo. Y tenemos que darnos cuenta de eso porque es muy fácil pensar, oh, wow, qué duro, qué difícil. ¿Cómo puede ser que tenemos que nacer de nuevo? ¿Cómo puede ser que tenemos que comer la carne o beber la sangre de Jesús? Cuando Él está hablando de algo mucho más profundo, de comida de este mundo. Regresamos a Juan 6, por favor. Vamos ahí. Juan 6, vamos al versículo 66. Aquí vemos un éxodo de los discípulos falsos. Y Jesús les preguntó a ellos, a los 12, ¿acaso también ustedes quieren irse? Imagínate de esta situación. Jesús estaba ahí con los discípulos, los 12 y más los otros. Y muchos de ellos no pudieron aceptar lo que él enseñaba. Y literalmente muchos se alejaron de él. En el medio de ese ambiente, probablemente muy tenso, la respuesta de Pedro es algo increíblemente bello. Es una gran confesión de su fe en Jesús. Porque él dice en 68, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Mi oración hoy, tu oración hoy debe ser hacer más como Pedro. Cuando escuchamos cosas difíciles de la Biblia, de las palabras de Jesús, tenemos que tener la humildad a reconocer y declarar a Cristo como el Hijo de Dios, que Él tenga las palabras de vida eterna y no ser rebeldes o rechazar las palabras solamente porque no nos gusta lo que escuchamos. Es importante declarar cuando pasamos por cosas difíciles en la vida, cuando escuchamos enseñanzas difíciles de la palabra, que declaramos quién es Cristo por nosotros, por el mundo, y tenemos que predicarnos la verdad, como Pedro hace aquí. Él dice, sabemos que tú eres el Santo de Dios. Imagino que esto fue difícil para Pedro aceptar. Pero es muy importante que cuando pasamos una vez más o recibimos enseñanzas difíciles o pasamos por cosas difíciles, que declaramos quién es Cristo, que adoramos a Cristo. Una vez más, mi esperanza, viendo cómo estos dos grupos
bueno, uno de los dos grupos rechazaron las enseñanzas de Cristo por escuchar estas cosas difíciles. Mi petición, mi oración por todos ustedes, por mí, por incluso para mí, es que declaramos la gloria de Cristo, declaramos la verdad de Cristo cuando escuchamos cosas difíciles y que no nos alejamos de Él para que podamos seguir siendo discípulos fieles como los 12, bueno, obvio menos Judas, pero como podemos seguir siendo discípulos fieles como estos 11, aún en el medio de situaciones difíciles, enseñanzas difíciles, y que podemos correr a los pies de Cristo y glorificarle, mostrarnos nuestro amor por Él, declarar nuestra apreciación de lo que Él hace por nosotros, lo que ha hecho por nosotros, para que, como dije, para que podamos seguir siendo discípulos fieles en este mundo. Bueno, es todo lo que he preparado por hoy, hermanos y hermanas. Esperamos que esta cuarentena termine lo más pronto que sea posible y voy a seguir orando por ustedes. Que Dios les bendiga. Hasta luego.